siga chateando por el nombre, que no es mío. Esta es muy cansadora. Sí, en clase. ¿Dónde fue? El miércoles. Ah, chismoso. No, estaba un man así como usted ahí, con el celular, dele. Yo los puse a buscar a hacer una consulta. Entonces yo digo, ¿cómo levanto este reloj? Entonces yo le dije, tú hermano, ya está consultando. Que puta tan. Yo le dije, qué huevón tan aventajado, le dije. Cuéntenos qué es lo que estamos consultando. Entonces yo, pene, no, profe, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está huevoneando qué? Y lo cogí toda la clase. Y si yo chateando el libro, o sea, es que no tiene ni vergüenza, pero ni vergüenza tiene. Entonces yo a mí tampoco me dio vergüenza hacerle bullying toda la clase. Si no les da vergüenza parar, a mí tampoco me da vergüenza hacerle bullying. Entonces ya. No hay lío. Bien, hay una toxicidad que es la toxicidad aguda. Cuando uno habla de algo agudo, ¿a qué hace referencia? ¿Saben ustedes o no? ¿Qué significa que algo sucede de manera aguda? Que es pasajero. Que es a corto plazo, eso sí. Nada. Que produce efectos adversos. ¿Perdón? Que produce efectos adversos. ¿Pero de qué manera? Pues a la palabra aguda, pues es como cantidad, ¿no? Mayor cantidad, que leve, aguda y crónica, como mayor cantidad. Digamos que mayor cantidad, en este caso sin toxicidad, serían efectos adversos en un corto periodo de tiempo, pero en grandes cantidades, pues para que sea más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa la toxicidad aguda? Vamos a hacer pues como el resumen aquí en el tablero, que no es un tablero de verdad, no un vidrio. Qué bueno, por fin. No se van a gastar tanto Entonces miremos la toxicidad aguda. ¿Cómo se mide? Entonces se mide normalmente con dos especies. Dos especies significa que pueden tomar un roedor, pueden comer un canino o un felino, ¿sí me pueden entender? Pueden dos especies animales. Se evalúa por dos vías de administración. Dos vías de administración, o sea que pueden utilizar una vía oral, o una vía subcutánea, o una vía intramuscular. Evalúan dos de esas rutas. Y finalmente me determina entonces qué es lo que busca. Determinar dosis sin efecto y dosis máxima tolerada. Entonces, dosis sin efecto y dosis máxima tolerada. Ese sería como el objetivo. Entonces aquí tenemos especies, grupas, objetivo, tiempo. ¿En cuánto tiempo se evalúa la toxicidad aguda? Normalmente en horas o en días. No más, solamente en horas o días. Ahí estaría pues como un resumen muy simple de lo que sería la toxicidad aguda. Si miramos la toxicidad subaguda, ellos también la mencionan ahí como subaguda. Yo no diría que es lo mismo, pero bueno, digamos que la toman de esa manera. ¿Cuántas especies se evalúan? Dos especies también. Rutas de administración no los mencionan, pero se requieren en tiempo de 2 semanas a 3 meses. Eso de 2 semanas hasta los 3 meses. O para que le quede el resumencito ahí una vez. ¿Y qué determina? Determina efectos bioquímicos. Es que son los sabios en bioquímica.
y determina además efectos fisiológicos. No nos mencionan ninguna ruta, pero nos dicen que se evalúan 3 dosis. Pongo aquí dosis. 3. Listo, ahí quedó resumido. Toxicidad crónica. Vamos a ver, nos dice que es un roedor y al menos una especie no roedora. Eso significa que son 2 especies también. No nos hablan nada de las rutas, no nos dicen nada. Aquí ya no hay dosis porque técnicamente esto me permite decantarlo a una sola dosis. Y el tiempo es durante más de 6 meses. ¿Qué están evaluando allí? Lo mismo que en el caso anterior, los efectos bioquímicos y fisiológicos. Para que no se enreden ahí. Profe, entonces la única diferencia es el Tiempo. y los efectos. Los efectos no, que es lo mismo. Cuando dice bioquímico es porque están evaluando todas las enzimas que tienen que ver, por ejemplo, con funcionamiento hepático, funcionamiento renal, funcionamiento cardíaco, funcionamiento muscular. Y si son efectos fisiológicos, pues miran, por ejemplo, el funcionamiento renal, miran si está bien o no está bien, si se está produciendo la orina normal, o hay oliguria, o hay disuria, ¿cierto? Todo eso lo revisan, todo lo revisan. ¿Qué otros efectos se evalúan en las pruebas de seguridad? El efecto en el rendimiento reproductivo. También se hacen 2 especies. No mencionan dosis. Y la idea es evaluar el comportamiento del animal. Obviamente en todo el proceso reproductivo, tanto desde el apareamiento, pasando obviamente por la gestación y el parto, y obviamente después del parto se evalúan todos los efectos de nacimiento, o sea, estado de la progenie, es decir, que todos los hijos nazcan sin ningún defecto físico aparente, ¿cierto? Que de pronto nazcan sin una patica, o si de pronto son hembras que nazcan sin úteros, sin ovarios, o si son machos que de pronto no tengan testículos o que les falte algo, ¿cierto? Y se evalúa obviamente el desarrollo postnatal, es decir, que después del nacimiento siguen haciendo seguimiento de esos animalitos para poder ver si se comportan normal, si de pronto hay algún daño nervioso aparente después del desarrollo, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que el rendimiento reproductivo tiene todas esas cuestiones de por medio. El tiempo dependerá obviamente de qué, depende de las especies que se estén evaluando. Si usted está evaluando un conejo, pues los conejos se aparean y se reproducen muy rápido. Si usted está evaluando roedores, lo mismo, entonces no va a tener tanto inconveniente. En 3 meses usted ya sabe más o menos prácticamente en roedores y conejos, ya tiene 3 generaciones o 2 generaciones más por lo menos, ahí se va dando cuenta de ese asunto. Sí. La crónica dice que se ejecuta cuando está destinado a ser utilizado en humanos, depende de las otras, ¿no? No necesariamente, hermano, porque pueden ser utilizados, pueden ser también, esas pruebas de seguridad también se evalúan para medicina veterinaria.
no necesariamente se utiliza en el humano. Y siempre hay fármacos que la gente cree que se pueden utilizar en animales, y no. Mucha gente, por ejemplo, a los perritos y a los gaticos les dan ibuprofeno pensando que ese antiinflamatorio les va a servir y todo eso, y lo que hacen es causarle un daño porque esos aires generan, por ejemplo, daño renal. Es una interés de daño no riñones a la gente, la gente muere después por una falla sistémica. Eso no lo sabe la gente, pero las cosas son así. Bien, potencial carcinógeno. Cuando hablamos de carcinógeno estamos hablando de cáncer, ¿sí? Bien, nos está diciendo que el tiempo de evaluación es de 2 años. Nos están mencionando también 2 especies. No nos mencionan días de administración. Yo imagino que ya aquí en este punto la vía de administración ya está muy específica para el medicamento. Y la idea es, obviamente, determinar lo que es la histopatología. O sea, analizar los órganos de manera microscópica, buscando alteraciones que estén relacionadas con el cáncer, o obviamente haciendo revisando la parte de patología macroscópica. Es decir, se hace el sacrificio de los animales, se les hace necropsia y en la necropsia se observan los órganos, que no haya, por ejemplo, crecimientos extraños en hígado, en vaso, en páncreas, en los órganos principales, cerebro, es decir, que no se produzcan tumores en esos sitios. Esa es la patología macroscópica. Y a nivel microscópico lo que hacen es que se toman muestras de esos tejidos, se mandan para histopatología, se tiñen con hematoxilina de eosina y un patólogo se encarga de definir si hay alteraciones microscópicas que le den señas al patólogo de que ya ahí puede haber alguna alteración de tipo canceroso. Por ejemplo, núcleos caledoréxicos, que significa que el núcleo se está degradando, se está fragmentando, o núcleos pnóticos, que los núcleos son mucho más pequeñitos de lo normal en las células, o que de pronto haya hiperplasia, o que de pronto haya algún tipo de hipertrofia extraña que pueda darle indicios al patólogo de una neoplasia o cáncer. Dudas del potencial carcinógeno. Esto es sencillo. El último es el potencial mutagénico. Si hablamos del potencial mutagénico, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué? Sí, cambios en la estabilidad del genoma, ¿cierto? La estabilidad genética. Entonces, obviamente, aquí es complicado porque ya uno no habla casi de especies. Uno puede hablar entonces que el potencial carcinógeno se evalúa en bacterias y se evalúa en cultivos celulares. ¿Se puede evaluar en animales? También. Lo que pasa es que es más costoso. Todas esas pruebas las debe llevar a cabo la multinacional farmacéutica. Eso es lo que la gente no entiende cuando ve que un fármaco es tan costoso. El desarrollo de un fármaco, pues, si vieron el video, se dieron cuenta que puede durar 15, 20 años. Son 15 o 20 años donde la multinacional ha invertido en ensayos in vitro, ensayos preclínicos en animales, pruebas de seguridad, ensayos clínicos de fase 1, de fase 2 y de fase 3. Y además hace estudio de mercadeo para saber cómo va a vender el medicamento, si la cajita va a tener tal color, todo eso requiere de una inversión de dinero amplio. Es claro, cuando sale el medicamento al comercio, sale con un precio. Ese precio es para recuperar la inversión, obviamente. Además, entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Por esa razón, un medicamento original es mucho más costoso
que un medicamento genérico. El genérico, ¿cuándo surge? No sé si lo dije en el video. Surge cuando la patente se vence. Se venció la patente, entonces ya cualquier laboratorio puede copiar el proceso de elaboración del fármaco y venderlo. Entonces, pero ahí está el problema. Dependiendo de si el laboratorio es bueno, pues el laboratorio de Doña Rita allí en la vuelta de la esquina, pues van a hacer obviamente más investigación. Profe, ¿cómo así? Sí, normalmente en la patente explican cómo obtener el medicamento, pero hay algo que se llama secreto industrial. El secreto industrial no está en la patente. Entonces, ¿qué es el secreto industrial? En este caso puede ser un tip en el paso a paso de obtener el medicamento para obtener el isómero activo. Ustedes que ya son unos sabios en biociencia saben que las moléculas tienen isómeros, es decir, tienen estructuras especulares que se parecen, pero la orientación de los grupos es distinta. ¿Cierto? Entonces, no, que el grupo OH va hacia adelante, pero en el isómero inactivo el grupo OH va hacia atrás. Entonces, a veces cogen la patente, sacan el medicamento, pero obtienen el isómero inactivo en un 70%. Entonces, usted cuando compra ese genérico, usted dice, no me sirve. Claro, porque la mayor parte del isómero es inactivo. Si es claro eso que estoy diciendo. ¿Qué hacen los buenos laboratorios? Hacen una pequeña inversión adicional para poder obtener el isómero activo que necesita. Por eso uno, a medida que va conociendo el mercado de medicamentos y va conociendo los laboratorios, uno no se deja enredar. A veces cuando llega uno a la farmacia, vea, necesito, no sé, clorfenidamina, vea, listo, no, lleve esta, este es de tal laboratorio, no sé qué. Entonces yo lo primero que hago es coger la caja y mirar el laboratorio. Si el laboratorio no me genera confianza, yo digo, no, vea, entrégueme la, no sé, cualquier otro. No le voy a hacer publicidad a ninguno porque me digo que está en su parte. No le voy a hacer publicidad a ninguno. Pero, digamos que con la experiencia en el tiempo, ustedes se van a dar cuenta cuáles son los laboratorios que son más o menos buenos y los que puede confiar en los experiencias. Y cuáles no. Es que a veces es muy obvio. A veces el laboratorio sale con un nombre todo extraño y ¿dónde queda? ¿No? Queda por allá, en el occidente de Bogotá. No sé, no confío en esto. Yo prefiero devolver el medicamento y pedir el que yo quiera. ¿Cierto? Es para que ustedes lo tengan en cuenta también. Los genéricos no son malos, los genéricos sí sirven, pero consígase un genérico que sea un laboratorio confiable. Un laboratorio que se lo va a vender más barato, pero usted sabe que le va a funcionar. Ustedes ya saben el por qué o cuál es la razón de por qué los originales son medicamentos más costosos. Simplemente es retornar el retorno de la inversión de todos estos estudios. Simplemente es eso. Bien, ese potencial mutagénico se hace en bacterias y para ello se utiliza una vaina que se llama el test o la prueba de Endes. Se me averiguan todos los detalles de la prueba de Endes. Todos. Bien, ¿qué es lo que se busca en estas pruebas de potencial mutagénico? Evaluar la estabilidad genética. ¿Cómo se evalúa? Pues muy sencillo, si usted tiene un cultivo celular, se puede hacer una vaina que se llama un cariotipo. Un cariotipo es que usted extrae los cromosomas de las células y los mira al microscopio. ¿Usted qué mira en el cariotipo? Mira el número de cromosomas. Por ejemplo, si son células humanas, ¿cuántos cromosomas debería tener? ¿Cuántos?
46 en total. Son 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Si usted ve un cromosoma de más o un cromosoma de menos, obviamente hay un problema, una inestabilidad genética y un problema en el cariotipo a nivel del número cromosómico. Pero también, además del número de cromosomas, no voy a entrar en los detalles porque usted puede mirar si es una triploidía, una neutroidía, en fin, eso se supone lo vieron en primero. Si no lo vieron en primero, lo vieron en biología en el colegio. Si no lo vieron en biología en el colegio, perdieron la práctica. No hay que hacer. Lo otro que se evalúa en el cariotipo no solamente es el número, sino la morfología cromosómica. Es decir, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el cromosoma X es un cromosoma que tiene 4 brazos muy largos y que el cromosoma Y es un cromosoma muy pequeñito, muy cortico. Entonces, como ya conocemos la forma de cada uno de los cromosomas, del 1, del 2, del 3, se comparan. Normalmente usted puede comparar, por ejemplo, el cromosoma 1 proveniente del padre y el cromosoma 1 proveniente de la madre. Puede que ocurra esto, que estos dos brazos estén bien, que este brazo esté bien, pero que este esté acortado. Eso se llama una delesión. La delesión es la pérdida de una parte del cromosoma. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Pero también puede suceder que el cromosoma haga esto. Es decir, que los dos brazos, en lugar de estar estirados, se unan por los telómeros y formen un anillo cromosómico. ¿Eso es normal? No, eso no es normal. O sea, nada de esa parte de la morfología es normal. Pues todo eso lo estudio. ¿A través de qué? Del cariotipo. Ya en bacterias, lo que hacen es el test de Ames, que ese sí lo van a averiguar ustedes. Pero, dígame, no sé, mira. Esto es de las bacterias. El test de Ames se hace con bacterias, con salmonella específicamente, si no estoy mal. Y esto que estoy hablando del cariotipo se hace es con cultivo celular. Cultivo de células humanas, cultivo celular. Cuando digo cultivo celular, estoy hablando de células humanas, obviamente. Entonces, usted no puede evaluar eso en niñitos, en seres humanos. Yo creo que por bioética el proyecto se lo cancela. No se lo cancelaron a Hitler pues en la Segunda Guerra Mundial, pero sí se lo van a cancelar ahora. Para que me entienda pues, más fácilmente. ¿Sí? Es más, o si no sabían, gracias a los juicios de Nuremberg, que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, fue que se adoptaron las medidas de bioética para hacer ensayos clínicos en humanos. ¿Por qué? Porque algunos médicos de ese régimen nazi, o por ejemplo Joseph Mengele, hacía pruebas con niños judíos, mellizos y gemelos. Les causaba daño a uno para ver si el otro se reflejaba y viceversa, ¿cierto? O era de los que quitaba la piel y entonces hacían lámparas con la piel de los judíos, por si no sabían, ¿cierto? O sea, los sometían a muchas torturas diciendo que era ciencia, y eso no era ciencia, por obvias razones, buscando la manera de justificar científicamente que los arios, o sea que los alemanes, eran superiores a los judíos. Una estupidez total. Cuando todos compartimos el 99.999% del mundo. O sea, todos somos prácticamente primos hermanos. O sea, no sale más gente tonta porque no se puede pensar. Para que me entienda pues mejor todavía. ¿Sí? Claro que eso que acaba de decir sonó muy eugenístico también. Me disculpan ahí el video, solo recortan, lo editan. A ver, dale. Bien, vamos a hablar, esto ya lo vimos. ¿Cómo que no? La pérdida se llama delesión. Solamente estoy dando un ejemplo porque hay muchos tipos de problemas morfológicos a nivel cromosómico. Están las inversiones, las deleciones, las translocaciones, las transposiciones, un montón. Simplemente de un ejemplo. Se supone que eso lo vieron el primero. Se supone. Si no vieron el primero, yo lo vi en el colegio, en biología.
Ya no enseñan ni mierda ni de colegio ni de universidad. Uy, sí. Bien, esto ya lo vimos, no voy a entrar en detalles. Vamos a hablar de las subdivisiones de la farmacología. Esto lo puedo borrar, ¿cierto? Bien, vamos a hablar de las subdivisiones. Después borra esa foto para tomar una selfie. ¿No? Ah, sí. Seguro que sí. Yo lo haría. Yo lo haría. Bien. Subdivisiones de la farmacología. La primera es la farmacognosia. Farmacognosia. ¿Qué es la farmacognosia? Es el estudio del origen de un fármaco o de una molécula o muchas moléculas que pueden convertirse en fármacos. En el microcurrículo yo hablo de 3 ejemplos, pero yo sé que no leen el microcurrículo, entonces los voy a explicar acá. Sí, es obvio, pues. Un ejemplo de un fármaco de origen vegetal. Hay muchos fármacos de origen vegetal, muchos. Yo voy a hablar de uno que se llama la digital o la digoxina. La digital es un fármaco que se utiliza para aumentar la fuerza de contracción cardíaca, ¿cierto? Se llama inotropismo. La fuerza de contracción cardíaca es el inotropismo. Entonces aumenta el inotropismo, la fuerza con la que el corazón se contrae para inyectar la sangre. Esa digital fue obtenida de una planta llamada Digitalis purpurea. Entonces es un ejemplo clásico de cómo se obtiene un fármaco a partir de una planta. Usted me dirá, profe, pero ¿y entonces, pues, por qué se nos complica la vida con los homeopáticos? ¿Cuál es la diferencia de que usted utilice un producto homeopático o un fármaco obtenido de una planta? Le voy a dar las diferencias, son diferencias muy grandes, muy claras. Las diferencias son, por ejemplo, empecemos pues por el inicio. Un fármaco homeopático, las farmacéuticas, bueno, las que se hacen llamar farmacéuticas homeopáticas, para mí son mercaderes del placebo, para mí, son mercaderes del placebo. Porque realmente los homeopáticos no sirven para nada, no sirven para nada. Si usted compra agüitas, pues déjeme decirle que usted consume bajazos mentales. Y una vez se lo digo, ¿cierto? Creyendo que se va a aliviar. Y le voy a poner ejemplo clásico y básico, porque la gente me dice, pero es que si a mí no me hace nada, pero, y me recupero, pues, ¿para qué criticarlo? ¿Para qué voy a hacerlo? Le digo, sí, claro, usted bien, pero pregúntele eso a Steve Jobs. ¿Sí saben quién era el producto de Steve Jobs? Ese huevón de la manzanita, ¿cierto? Ese huevón. Ese huevón, bueno, lo que pasa es que él era medio hippie, muy marihuanero, y él había ido joven a la India, y se había pegado una tundra muy brava allá en la India, entonces a él le gustaba pues todo así como muy místico, ¿cierto? Los pajazos mentales. A la gente inteligente también le pasa eso, ¿cierto? Que tienen pajazos mentales. ¿Qué pasó? Lo diagnosticaron con cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y se lo diagnosticaron a tiempo. Y dijeron, listo, ¿cuándo iniciamos quimio? Y digo, no, parce, suave, yo con mi homeopatía saco esto adelante. Pues evidentemente después de entrevistar, vuelto mierda, y digo que me arrepiento de haber hecho eso y de haber dejado de lado la medicina occidental. Y adivinen qué le pasó, se murió un poquito. O sea que es peligrosa la homeopatía, yo diría que sí. Yo diría que sí porque genera falsas expectativas cuando hay enfermedades muy complicadas. Eso obviamente atenta contra la integridad humana. Soy un acérrimo defensor de la farmacología. No estoy defendiendo a las farmacéuticas, ojo, porque ellas también han cagado. Estoy defendiendo el hecho de que esto tiene base científica, la homeopatía no. Y me puede entrar los homeópatas que quieran, de aquí discutimos, y lo pongo mierda con argumentos, con toda seguridad. Porque ya lo he hecho, ya me ha pasado. Historia, paréntesis, no es historia. Siempre estoy que meter la historia.